¿Te has preguntado por qué al ser humano le atrae tanto lo prohibido? La Ouija parece un tablero inofensivo, pero en manos curiosas es una puerta a lo desconocido, una puerta que atrae cosas del más allá. La Ouija no siempre es un juego inocente o una simple curiosidad. Hoy no te vengo a asustar con cuentos. Hoy te vengo a recordar y hacerte un llamado, que hay cosas que no se deben tocar. Estos son 3 casos donde la curiosidad humana se convirtió en un error garrafal y el precio fue muy alto. Hola, yo soy Martín, el presentador, y este es un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo donde abordaremos estos 3 casos singulares donde no se tomó la mejor decisión. Así que quédate y si no lo has hecho, comparte, danos tu like y deja tu comentario. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Y bienvenido a la manada. Esto es Cadejos Podcast. Cadejos Podcast. Narrado por Martín Silva. La creación de la Ouija se remonta hacia los años 1890, donde iniciaría como un juego de salón, un juego entre comillas inocente de salón. Con el tiempo se ganó una reputación bastante muy oscura, la de ser un portal hacia lo desconocido. Para algunos sigue siendo solo curiosidad o entretenimiento, pero recordemos de que toda acción tiene reacción y hay cosas que no se deben de tocar, hay cosas con las que no se deben de jugar, porque éstas reaccionan y a veces reaccionan de la manera más oscura posible. Hoy vamos a repasar 3 historias reales, casos en los que la Ouija dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en una experiencia aterradora y en ocasiones muy trágicas. Te invito a que te quedes y si eres uno de los valientes que está iniciando este video, por favor comenta Ouija en los comentarios, por favor, para saber de que tú estás en la manada, que eres parte de esta jauría hambrienta de la oscuridad. Para la década de 1991 en Madrid, una adolescente llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro se adentró a lo que fue una mala decisión, por no decir pésima decisión. A su colegio llevaron una de estas tablas y entre ella y otras amigas decidieron jugarla. Una decisión que les costaría muy caro, una decisión que se tomaron muy a la ligera sin pensar en las consecuencias. Este caso no solo fue un caso aislado, fue un caso muy sonado en España, en Madrid. Esta adolescente decidió jugar con esto y hubieron muchos testigos, testigos que son totalmente imparciales, como fueron policías, médicos y familiares. Esto fue una historia muy aterradora y muy sonada en Madrid, España. En la sesión de la Ouija decidieron contactar al espíritu del novio de una de las amigas para saber cómo estaba en el otro lado. Pero la profesora las sorprendió a las chicas y rompió el tablero. Pero algo, según los testigos, quedó abierto. Y esto es lo que sucede cuando tú no cierras la sesión de la Ouija, estás dejando abierta la puerta hacia otros espíritus.
Y la maestra cometió un grave error al romper esta tabla, porque las chicas no habían cerrado esta sesión y algo se coló a este mundo. Sea lo que fuese lo que se coló a este mundo, se le pegó a Estefanía. Los síntomas. Días después, Estefanía comenzó a sufrir convulsiones, ataques histéricos. Empezó a tener visiones de sombras que la perseguían y murmuraciones en su oído. Estefanía no podía estar en paz. El 13 de julio de 1991, Estefanía muere. Muere repentinamente en su cama con apenas 18 años de edad y los médicos no encuentran causa posible de este hecho. Investigan y simplemente no hay razón natural para la muerte de Estefanía. Después de la muerte de Estefanía se desatan una serie de sucesos inexplicables, como sacados de una película de terror, como sacados de la mejor franquicia de terror. Los policías que llegaron acudidos al llamado de la madre de Estefanía relatan que vieron crucifijos moverse, relatan de ruidos y objetos lanzados fuertemente. Esto significa de que el espíritu de Estefanía, después de haber muerto, quedó atado a esta tierra. Quedó atado en un limbo. Todo por tomar una mala decisión. Jugar a la Ouija. Creo que esta decisión fue la última y la peor. Ahora, la pregunta que nos queda es esta. ¿Qué tanta curiosidad sentimos por el lado oscuro? ¿Nuestra curiosidad abarca más allá como para poner en peligro nuestras almas? Te leo en los comentarios. El caso de Estefanía se convirtió en leyenda negra, una mezcla de tragedia humana y misterio sin resolver. ¿Fue una enfermedad súbita o realmente abrió una puerta con la Ouija que nunca se cerró? Lo cierto es que más de 30 años después, el expediente Vallegas sigue siendo uno de los relatos más inquietantes de la historia paranormal en España. Para esta segunda historia, este segundo caso que te traigo, la Ouija no solo se convirtió en un juego o simplemente se basó en actividad paranormal los resultados. Para esta segunda historia te traigo donde la Ouija se convirtió en un instrumento, una antesala para un crimen, para un asesinato. Una historia que nos lleva hasta Buffalo, Nueva York, donde lo catastrófico iniciaría con un simple juego, por así decirlo. Esta historia demuestra cómo el tablero de la Ouija puede influir de manera siniestra en la mente humana, llevando a actos de violencia extrema. En 1930, en Buffalo, Nueva York, una mujer llamada Clotilde Marchart fue brutalmente asesinada. El motivo detrás de este atroz crimen estaba directamente ligado a una sesión de la Ouija. La instigadora de este crimen fue Lila Emerson, quien tras la muerte de su esposo se convirtió a través del tablero de la Ouija en una asesina. Esta, al abrir una sesión y preguntarle a la Ouija que quién había matado a su esposo, esta le dijo de que la culpable había sido una respetable curandera de la tribu Seneca, Clotilde Marchart.
lo había asesinado mediante brujería. Jimerson compartió estas revelaciones del tablero con Nancy Bowen, otra mujer de la comunidad. Consumida por el miedo y la superstición, y supuestamente siguiendo los lineamientos y las instrucciones del tablero, Nancy Bowen se dirigió a la casa de Marchard. Ahí la confrontó y la acusó de ser una bruja y la atacó salvajemente con un martillo. Para asegurarse de su muerte, le introdujo en su garganta un paño empapado en cloroformo. El caso, conocido como el asesino del edredón de plumas por la prensa de la época, conmocionó a la sociedad. Durante el juicio, la defensa argumentó que Bowen había sido manipulada por las respuestas y comunicaciones a través de la Ouija, creyendo firmemente que ésta estaba eliminando a una fuerza maligna. Nancy Bowen fue finalmente declarada culpable de homicidio y sentenciada a prisión. Este caso sirve como un sombrío recordatorio de que cómo las creencias y las supersticiones y los mensajes del más allá de un simple juego pueden tener consecuencias fatales en el mundo real. Antes de seguir con la siguiente historia, déjame preguntarte algo. ¿Tú te atreverías a jugar con la Ouija después de todo lo que acabas de escuchar? ¿Te atreverías? ¿Serías tan curioso de hacerlo? Si has llegado hasta este punto, te quiero invitar a que te suscribas en nuestro canal Los Cadejos Podcast en YouTube, a que nos sigas en Clapper y que estés al pendiente en TikTok sobre nuestros clips. Allí subiremos clips de estos videos, pero si quieres ver los videos full, puedes seguirnos en YouTube, dejarnos tu like y tu compartir. Eso nos ayudaría mucho. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. También, si tienes una experiencia paranormal y la quieres compartir con la comunidad, con la jauría, siéntete en libertad de hacerlo. Mándanos un mensaje al correo que aparecerá en pantalla. Y también nos puedes contactar a través de TikTok o nuestra comunidad en WhatsApp. Búscanos como Cadejos Podcast. Allí estaremos. Estamos al pendiente de tu historia. Nos gustaría escucharla. Recuerda de que ahora eres parte de la jauría. No te olvides en comentar la palabra Ouija, si eres uno de los pocos valientes que ha llegado hasta este punto. Te leo en los comentarios y gracias por tu apoyo. En este último caso que te traigo es sobre Roland Doe y te voy a poner un poco en contexto. La icónica novela y posterior película El Exorcista no fue simplemente una obra de ficción. Se inspiró en los hechos reales que rodearon a un niño de 13 años en la década de los 40, conocido por su seudónimo Roland Doe, pero su verdadero nombre era Robin Mayhew. La historia comienza a finales de la década de los 40 en Maryland, Estados Unidos. Roland era muy cercano a su tía Harriet, una espiritista que le enseñó a usar el tablero de la Ouija. Poco después de la muerte de su tía, la familia de Roland comienza a notar extraños sucesos en la casa. Ruidos de arañazos en las paredes, muebles que se movían solos y objetos que levitaban cuando el niño se aproximaba a ellos. Pronto los fenómenos se centraron directamente en Roland, en su cuerpo, en apariciones de arañazos y ronchas, y palabras escritas en su piel como infierno o mal. Su comportamiento cambió drásticamente y se volvió en una persona retraída y agresiva, y hablaba con una voz grave y desconocida. Después, la familia desesperada buscó la ayuda de la Iglesia Católica. Tras una evaluación inicial, se autorizó a la realización de un exorcismo.
El ritual fue un proceso largo y arduo que se extendió durante varias semanas y fue dirigida por varios sacerdotes jesuitas, entre ellos el padre William S. Bowdern. Los diarios del sacerdote y de los sacerdotes que participaron en este exorcismo documentaban eventos aterradores. Según sus relatos, Roland hablaba en lenguas que él desconocía, que nunca había estudiado. Mostraba una fuerza sobrehumana, sobrenatural. Levitaba en su cama y reaccionaba con extrema violencia ante objetos sagrados. En un punto, uno de los sacerdotes sufrió una herida en el brazo cuando un resorte de la cama se soltó violentamente y finalmente, durante una de las sesiones del exorcismo en San Luis, Missouri, los testigos afirman haber escuchado un fuerte estruendo y Roland declaró tranquilamente: "Se ha ido". Tras este evento los fenómenos cesaron y el niño pudo volver a tener una vida normal y sin recuerdos de esta posesión. El caso de Roland Doe no solo inspiró una de las obras más icónicas de terror moderno, sino que también dejó una huella imborrable en la frontera entre la fe, la ciencia y lo inexplicable. Lo que comenzó con un tablero de Ouija y la influencia de una tía espiritista terminó convirtiéndose en uno de los casos de exorcismo más extensos y documentados del siglo XX. Su desenlace con Roland pronunciando las palabras "se ha ido" trajo alivio a la familia, pero también abrió un debate que aún sigue vigente. ¿Estamos ante un caso genuino de posesión demoníaca o frente a una compleja manifestación psicológica? Para la Iglesia, el expediente de Roland se mantiene en la penumbra. Se reconocen los testimonios, pero gran parte de los documentos oficiales siguen bajo reserva. Para los científicos y escépticos, las heridas, las voces y los fenómenos pudieron ser productos de un trastorno neurológico y psiquiátrico que quizás exageraba por la sugestión colectiva de la familia y los sacerdotes. El exorcismo completo de Roland Doe duró alrededor de 2 meses y se requirieron más de 30 sesiones. Tras el cierre del caso, Roland cambió de nombre, se mudó y vivió una vida aparentemente normal, sin hablar jamás de lo sucedido. Investigadores que han intentado localizarlo años después aseguran que nunca quiso asociarse con la fama del niño del exorcismo. La historia de Roland Doe es un recordatorio de lo peligroso que puede ser la curiosidad cuando se mezcla con lo desconocido. ¿Fue víctima Roland de fuerzas sobrenaturales o prisionero de su propia mente? La verdad, quizás nunca la sepamos, pero lo que sí sabemos es que un simple tablero de Ouija desencadenó uno de los relatos más oscuros y trascendentales del siglo pasado. Hemos viajado juntos por estas 3 historias, donde la Ouija dejó de ser un juego para convertirse en una puerta a lo desconocido. El expediente Vallegas, el caso Búfalo y la aterradora historia de Roland Doe, cada una distinta pero todas con algo en común: la curiosidad humana y las consecuencias de jugar con fuerzas que quizás nunca debimos de invocar. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Te atreverías a usar una Ouija después de esto? Déjalo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, déjame agradecerte. Y déjame felicitarte también porque has sido uno de los pocos valientes que llegan hasta aquí. Y para que lo demuestres, comenta la palabra Ouija, para saber que eres de esa parte activa de la manada, de esa parte activa de esta jauría. No olvides suscribirte en el canal de YouTube como Los Cadejos Podcast.
Síguenos en Clapper y estate pendiente de los clips en TikTok. Y sobre todo, comparte tus propias experiencias paranormales, ya que tu experiencia puede ser el próximo capítulo de esta historia. Yo soy Martín y esto fue Cadejos Podcast. Y recuerda, lo más aterrador no siempre está en las películas. A veces está en la vida real. Gracias y quédate al pendiente del próximo aullido. Esto fue Cadejos Podcast. Hasta la próxima. Cadejos Podcast.